Hola, buenas tardes. Ya estoy de vuelta. Aquí estoy para charlar un ratito con ustedes, entretenerme yo y entretenerlos a ustedes con mis anécdotas. Espero no aburrirlos. Pero igual, si, ¿cuánto se llama? Es como para que, a ver, yo para mi manera de ser como pienso, digo, oye, uno contando historia es como leer un libro, te invita a viajar y a ponerte en situación y oye, cada uno luego tiene su propia opinión, claro. Pero bueno, yo cuento lo que a mí me tocó pasar y lo que realmente me tocó vivir, pero así es, sin meterle nada ni sacarle nada, así tal cual me ocurrió, así lo cuento. Espero que ¿cuánto se llama? Espero que no se aburran y si eso me dan ideas y yo les voy comentando. Bueno, en cuanto a mi estadía en Madrid, debo decir que laboral no fue mala, fue buena. Pero claro, yo cuento la parte laboral, porque llegué a trabajar en Madrid los 7 días de la semana. Yo trabajaba los 7 días de la semana. Tenía ratos el sábado y el domingo que terminaba de trabajar a las 2 de la tarde, pero entre que llegaba a la casa eran como las 4 y pico, porque iba a trabajar el sábado y el domingo, iba a trabajar a San Sebastián de los Reyes, que era donde vivía la persona que me recibió en la puerta, la hermana de mi empleadora, me recibió en la puerta, esa chica vivía en San Sebastián de los Reyes. Ella se estaba divorciando y tenía 2 niños, pero ella trabajaba en la semana. Trabajaba de lunes a sábado, entonces no tenía tiempo para poner la casa en condiciones ni tampoco para lavarle la ropa. Los niños usaban uniforme porque iban a colegios privados, entonces usaban uniforme y esos uniformes tenían que estar limpios para el lunes. Y tanto los uniformes como la ropa deportiva, porque yo no sé allí, pero por estos lados los niños hacen una cantidad de actividades que es impresionante. Dice, si les pagaran, joder, serían millonarios, porque de verdad, pero todos, ¿eh? Aquí en Suecia lo mismo. Mis nietos, si yo digo pobres niños, si están todos los días muy ocupados, aparte del colegio, los extraescolares. Impresionante cómo ha cambiado la educación de lo que era antes de la época de mis hijos a lo que es ahora. ¡Wow! Hay un abismo de diferencia. En fin, entonces claro, yo iba hasta San Sebastián de los Reyes, me tardaba casi 2 horas, creo, ya ni me acuerdo bien cuánto tardaba, pero tardaba harto también en llegar, me levantaba súper temprano para llegar hasta allí, hasta la casa. La casa estaba sin moradores porque la señora se llevaba a los niños a cuánto se llama, donde su hermana. Ella trabajaba a mediodía y luego se iba para la casa de su hermana a atender a sus padres. Y había otra hermana más que también se juntaban ahí los fines de semana y entre las tres, va, entre las dos, porque mi jefa poca cosa podía hacer y para colaborar con los padres, claro. Mientras yo me iba quedando en la casa de ella y la ponía a punto, le hacía una limpieza general todos los sábados y los domingos mientras tanto la lavadora lavaba y el domingo me dedicaba a planchar y a ponerle los uniformes a los niños para que tengan para toda la semana. Y así iba haciendo vida. Entonces me quedaba, terminaba a las 2, llegaba como a las 4 y pico a la casa y claro, yo también tenía un niño. 12 años tenía mi hijo y estaba toda la semana solo. Que si bien en la semana yo para las 6 de la tarde ya estaba en casa, las 5:30, 6, depende, pero era poco. Yo no estaba en todo el día con mi hijo. Y mi hijo también me necesitaba, obvio. Ahí él se lo pasaba mayormente solo, solo en esa pequeña habitación. Había hecho un amiguito en el colegio que era español, de los poquitos que habían, porque el resto eran todos extranjeros y gitanos en el colegio donde estudiaba mi hijo. Para que se den una idea
Lo que es a los colegios que les toca ir a los niños extranjeros, los hijos de inmigrantes, que no los ponen. Los niños en España van dependiendo del barrio donde tú vivas. Si tú vives en un barrio obrero, el niño va a ir a un barrio obrero. No lo eliges tú el colegio. Obvio, si vives en la zona de mayor poder adquisitivo, claro que le van a decir que vaya a tal lado. Pero bueno, esos ya son privados. En fin, él iba ahí a ese colegio y ahí se echó un amiguito. Y el amiguito también era hijo de madre soltera, también española ella. Y vivía un poquito cerquita por ahí y se juntaban. Estaban todo el rato que podían, estaban juntos, jugaban a la pelota, porque había un parque cerca de mi casa, ahí se entretenían hasta que venían los malos, que yo les decía que tengan cuidado, que eran malos, porque en esa zona también se estaban armando en aquella época pandilleros latinos. Cuidado, ¿eh? Eran hijos de latinos y eran pandilleros. Se estaban juntando ahí cerquita de casa y obvio, andaban buscando niños justamente de la edad de mi Guille y del otro niño para meterlos en su grupo. Así que esto, como ya estaban aconsejados los dos, en cuanto los veían venir, ellos se iban para casa y en casa solían estar. Así que ahí se acompañaban un poco, porque la madre del niño también trabajaba. Así, esto de las madres solteras es en todas partes lo mismo, ¿eh? Las madres se tienen que hacer cargo de sus niños como sea y trabajar las horas que sean necesarias para poder sacarlo adelante. Y todavía en España las madres solas están amparadas, pero es que yo era extranjera, no tenía los mismos derechos que ella, entonces yo tampoco me ponía a plantearme voy a ir a pedir allá, nada, yo trabajar. El problema era el siguiente, después de todo el trabajo que tenía, toda mi situación como estaba, que tenía a mi niño medio abandonado, el pobrecito, un día llego a casa y mi hijo estaba triste. Habían cosas en el suelo y le digo yo, ¿qué tal estás, hijo? Bueno, bien, dice, pero y yo le digo, ¿y esas cosas? Me dice, ha venido papá, las dejó en el suelo, ni entró y se fue. Como que él le da de comer a un perrito. Así tal cual. Tú entras a tu casa, le coges la bolsa de comida, le pones la comida en el platito que está en el suelo y ahí lo dejas. Un poco de agua y te vas. El padre no le preguntó a su hijo cómo estaba su situación, en qué momento, cómo era el colegio, en dónde. No le preguntó nada. Con suerte lo saludó, le dijo, Guille, ahí te dejo esto para que no mueras de hambre, y se fue. No lo volvimos a ver nunca más. Esa fue la última vez que lo vimos. Bueno, luego cuando yo fui a firmar el papel de divorcio, el certificado de divorcio, ahí lo vimos. Pero mi hijo ahí no fue, así que no lo vimos más. Y entonces ese día como yo iba cansada, porque claro, yo estaba cansada, 7 días trabajando estaba cansada. No le demostré pena a mi hijo, me enfadé, pero bueno, lo dejé y ya preparamos la comida con el hijo, comimos a dormir porque al otro día los dos, él al colegio y yo a trabajar. Yo era la primera que me iba. Pero esa noche estuve pensando toda la noche, sacando cuenta. Decía, trabajo aquí, trabajo allí, trabajo acá. ¿Cuánto percibía mensual? Entre los 3 trabajos llegaba a un sueldo mínimo. ¿Sí? Ese era mi sueldo, un sueldo mínimo, en el cual el sueldo mínimo, el alquiler de una habitación de 2x2 con 2 camas, me llevaba a la mitad del sueldo. Luego tenía que comprar mi bonobús, que salía por aquella época 30 euros y pico,
Luego mi hijo tenía que comer, vestir y poco más, y no ahorraba nada. Yo, no sé, pero vamos a ponernos en situación que del sueldo que yo, juntando los 3 sueldos, 150 euros por ahí, por mes, me quedaba libre. O sea, después de todos mis gastos, todo lo que cubría la comida, todo, si es que llegaba a 150. Porque claro, al hijo había que comprarle ropa porque el hijo estaba en una edad en que crecía. El padre no colaboraba en nada, yo tampoco no le pedía porque era un imposible. Si tuvo el descaro de ir a tirarle la comida al hijo ahí en el suelo, imagínense si le compra ropa. Dios mío, se lo saca en cara como si no fuera hijo de él. En fin, no dormí. Cuando llegué a mi trabajo, mi único momento de charla que yo tenía con alguien un poco más, que sea, que lo vea desde fuera, era mi jefa, porque ella mientras me iba ayudando, porque solíamos charlar, a ella le gustaba mucho charlar conmigo y yo también, porque no hablaba con nadie. Entonces, eh, le comenté lo que él había hecho. Ella también no le gustó nada. Dijo, pero es un monstruo. ¿Con quién te has casado, Silvia? Es un monstruo ese tío. Yo le digo, sí, parece que sí. Y le comenté que tenía ganas de ir a probar suerte al norte, porque le dije, yo cuando vine a esta tierra mi objetivo era ir al norte, porque tenía entendido que en el norte la vida era más tranquila y yo podía criar a mi hijo tranquila en el norte. Y ella se quedó pensando y me dijo, sí, Silvia, aquí se gasta mucho en locomoción, en vivir, la vida es cara y los sueldos allá arriba son más altos. ¿Y qué vas a hacer? No sé, le digo yo, a mí me gustaría que usted si me pudiera dar permiso un día o dos para yo poder ir y volver, para ir a dejar currículum y ver si consigo trabajo. Sí, claro, me dice, cuando tú quieras. Bueno, lo hablé con mi hija también estuvo de acuerdo, ella me apoyó. Mi único apoyo era mi hija, porque mi hija también tenía sus problemas, ella quería estudiar y no podía, estaba trabajando, no tenía tiempo, tenía 3 trabajos. Mi hija también tenía 3 trabajos para llegar a un sueldo mínimo. Imagínense lo cara que es la vida en Madrid, porque después de todo, vamos a ponernos en situación que el sueldo mínimo hoy en día está en España, creo que está en 1.200. Pero es que nadie vive con 1.200. Ni en Madrid, ni en País Vasco, ni en la Punta del Cerro. Nadie vive con 1.200. Como tú no hagas trabajos extra, no ocupes toda tu semana, todos los rincones que tengas libre, no vives. Porque entre pagar impuestos, pagar una renta, o en mi caso yo pagaba estaba pagando la cuota de la casa, más la mantención del piso, y no estaba en todo el día, y gastaba lo mismo que gastaba una familia de 2 o 3 personas. ¿Pero por qué? Porque los gastos son fijos. La luz, la gastes o no la gastes, la tienes que pagar. El internet lo pagas. ¿Cuánto se llama? Los impuestos de ayuntamiento, de IBI, todo lo que se te ofrezca, todo lo que te pidan, comunidad de la casa, seguro. Todo lo tienes que pagar, sean 3, sean 5 o sea 1. Es para todos lo mismo. Entonces tú imagínate
que vamos a ponernos que el sueldo mínimo era 1.200. Pagabas, yo las últimas cuotas las estaba pagando 500 y algo. Era poco, o 400 y algo pagaba. Pero es que luego yo tenía 3 seguros. Luego la comunidad de la casa. Luego el patio de la casa. Que en España, si el patio de la casa es cerrado, se paga aparte. Eran 300 € de patio. Que a mí me da una rabia, pero no solo a mí. A todos los que vivíamos ahí en ese edificio, todos enfadados, todo el predio. Porque decía, pero si ese patio no lo disfrutamos, y era verdad, no lo disfrutamos. Yo menos, pues si yo no tenía niños, ¿qué iba a disfrutar? Si ahí habían puesto unas hamacas y no sé qué otras cosas más habían, trampolines y cosas así, pero era todo para niños. Y a eso había que pagar la mantención de ese patio, más el seguro del patio, la luz si se rompió un foco, o las hamacas que se les ocurría pintarlo todos los años porque en el invierno se quedaban un poco mal, pero no es que se echaban a perder o se rompían o se ponían feo porque lo hacían los niños. Era porque entraban los niños de fuera, que eran más grandes, niños de otros edificios por ahí al lado, cuando no había nadie, obvio, no había nadie, entraban y se amacaban. Yo a veces venía del trabajo, tipo no sé, por las 7 de la tarde. Habían chicos hasta fumando porro en nuestro patio. Y no eran de nuestro predio, porque en nuestro predio no habían adolescentes casi, eran todos bebés. Eran chicos que eran de los otros edificios, ahí había casi enfrente, no enfrente, pero vamos a decir a unos 300 metros para allá, había un edificio que era todo de protección oficial y ahí eran todos extranjeros. Bueno, ahí habían niños, no todos, porque había gente que estudiaban también, pero siempre hay las ovejitas negras, que yo sé que los que están en España saben a quién me refiero. Esos fumaban porro y se iban a meter al patio nuestro y nosotros, yo reclamaba, yo decía, y yo pago 300 € por ese patio para que vengan los otros a fumar porro. O sea, todo era caro, todo. Entonces, claro, si era una sola persona que llevaba una casa, cuando mi hijo estaba encima sumándole que él estaba estudiando, no te quedaba nada. En Madrid era exactamente lo mismo, con la diferencia que en Madrid vivías mal, porque pagabas por una habitación. Te cobraban la cama, no era que te cobraban la habitación entera, no. Si habían dos, ponían 2 camas, te cobraban 2 camas. Vamos a ponernos que la cama salía 200 € por esa habitación de 2 por 2, tú pagabas 400. En un barrio que quedaba a lo menos quinoto y encima te daba miedo porque se estaban formando pandillas en aquella época, ya les dije. Y entonces estaba empezando a ponerse peligroso el barrio. O sea, ya no solo eran los gitanos, sino que eran esos también. Y que no solamente te enfadabas, te daba vergüenza, porque eran latinos. De todas las nacionalidades, no vamos a decir que había una en especial, latino, de todas las nacionalidades. Dios los cría y el diablo los junta. En fin, entonces, ¿qué ocurrió? Me fui un día viernes, tomé el autobús de las 6 de la mañana, no, perdón, tomé el autobús de las 2 de la madrugada. Llegué 2, 3, 4, 5, 6:30. 6:30 a Vitoria. Con referencia de una familia que era, ¿cuánto se llama?
Yo no los conocía, yo voy a decir las cosas como son, yo no los conocía. Era una familia vasca que mi hija estaba de novia con el hijo de esa familia. Pero yo no conocía ni al hijo, porque mi hija vivía aparte. Tenía su vida, si ya mi hija tenía para ese entonces 20 años, 20 años creo que tenía, o 21 por ahí. Pero ella ya vivía sola. Los que vivíamos juntos éramos Guille y yo. Entonces, ¿qué? Me fui en cuanto llegué a las 6:30 de la mañana. Había en la parada de autobuses, había un bar en la esquina que estaba abriendo. Hacía frío porque Vitoria es helado. En la mañana temprano es súper helado. Hacía un frío, el señor abrió las persianas, yo esperé, estaba enfrente y había más gente. Eh, Esperamos que abriera el del bar. Cuando abrió todo, se escuchaba el ruido de las máquinas y nosotros cruzamos para el frente. Yo fui a pedir un café y después dije, miré los precios y dije, no, mejor voy a tomar un desayuno aquí, a las 6:30 de la mañana. Y le dije al señor, al que abrió, le digo, aquí existe una revista, porque esa la había leído yo por internet y había escuchado que existía una revista en Vitoria que se llamaba eh, Calea. Calea creo que era. Vamos a poner que se llamaba Calea. No me acuerdo si era ese el nombre. Cualquiera que sepa el nombre que lo diga. Bueno, era una revista de solo anuncios. Era como las páginas amarillas, pero también habían anuncios de trabajo ahí. De gente que se necesitaba, gente que se ofrecía, que esto, que el otro. Bueno, eh, como todos pedían referencia, no podía buscar en casa, digo yo, a no ser que mis patrones me den referencia. Bueno, empecé a apuntar números telefónicos. En una de esas decía SAD, ayuda a domicilio. Servicios Sociales País Vasco. Así decía el título y salía el nombre. SAD, en aquella época la empresa se llamaba Servirecord. Apunté el número, la dirección y le dije al hombre, esto queda muy lejos. Me dice, no tanto, ¿eh? Me dice, mira, si vas para allá, tira para aquel lado. Le entendí a media, me dice, mira, por último, cuando vayas llegado a la calle principal, ahí empieza a preguntar y verás que te van a indicar muy bien. Bueno, terminé mi desayuno y me fui. A la buena de Dios, como yo no me daba miedo porque estaba viviendo en Madrid, porque en Madrid era peligroso, ahí no, porque yo decía, acá es tranquilito. Llegué a la calle principal, empecé a caminar y me dice, queda ahí en la General Álava. ¿Cuál es? Tire derecho y ahí va a llegar a una calle que es solo peatonal. Ahí se va a dar cuenta y empieza a mirar los números. Empecé a mirar, jolines. Abría a las 8 de la mañana y yo llegué ahí como a las 7 de la mañana, serían 7:15, por ahí 7:20. Así que me empecé a mirar escaparates porque estaba lleno de tiendas esa zona, era muy céntrico. Bueno, cuando se hizo la hora, me metí. Subí al primer piso, la empresa tenía toda la planta del primer piso. Subí al primer piso y pregunté por el aviso, si necesitaban gente, que yo acababa de terminar de atender a 4 personas mayores, o sea, 2 mayores y 4 accidentes, y 2 jóvenes que se habían accidentado. Le expliqué a la chica, me dijo, uy, sí, dice, a nosotros nos viene perfecto una persona que tenga experiencia. Yo le digo, ¿y cómo hay que hacer para conseguir trabajo aquí? Me dice, mira, te voy a dar esta dirección. Tú no eres de aquí. No, le digo yo soy de Madrid, pero ¿te vas a venir aquí? Sí, claro, si encuentro trabajo, claro que me vengo. Me dice, pues entonces mira, te doy esta dirección. Me dio la dirección del INEM, que tenía que ir allí con mi documento
a inscribirme en el paro. Si yo me inscribía en el paro, me iban a dar un documento como, o sea, un papel, no sé, ya ni me acuerdo qué lo que era, pero me dieron algo, lo cual yo tenía que volver a la empresa a presentar ese papel y ellos, a través de sus trámites que hacen, me sacaron del paro. Es como que me retiraron del paro y me dieron trabajo. Me dice, espera ahí sentada que dentro de un rato te llamo. No sé cuánto estaría, 1 hora, sentada esperando. Yo veía que seguía entrando gente y ahí a todo el mundo lo cogían. A todas las que entraron las cogieron. El caso es que me llamaron y me dijeron, Silvia, mira, tienes trabajo, ¿cuándo empiezas? Yo le digo, mira, yo tengo que regresar a Madrid, despedirme de mi empleador y comentarle mi situación y ya yo para mañana estoy aquí. Perfecto, me dice, mañana empiezas, mañana en cuanto vengas aquí te presentas aquí y ya te doy tu horario. Perfecto, pero es seguro. Sí, 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 ya tienes trabajo, dice, ya tienes contrato. Firmé un papel de prueba por 30 días y con ese papel me fui para Madrid. Me fui a Madrid para no sé, pues yo ya estaba lista. Fíjense que había conseguido, no eran las 11 de la mañana y ya tenía trabajo, pero no tenía dónde vivir, no tenía dónde dormir y tenía trabajo. Yo decía, me tengo que arreglar como sea. Pasé buscando las direcciones, pasé y vi unos hoteles de esos que se llaman hostales o hospedaje. Dije, que sea lo que Dios quiera, pero yo aquí voy a venir a trabajar, ¿vale? Me tomé el autobús, llegué a ¿cuánto se llama? A Madrid, tipo las 12 de la noche. Me fui a la casa, no sé a la hora que llegué, muy tarde. Pongámosle que haya llegado a las 11 de la noche, entre que llegué a la casa serían la 1. Arreglé mis valijas, llamé a mi hija, claro, le comenté todo cómo había sido, que esto, que el otro, que tenía trabajo. Y, y me dice mi hija, me dice, mamá y sus patrones, no te preocupes que yo voy a hablar con ellos, pero se tiene que ir otra vez. Sí, pero me pedí un día de margen. Así que me preparé un bolso, eché ropa, nada más, ropa, y le dije a Ivonne que se venga ella a vivir con su hermano esos días, hasta que yo pudiera llevármelo a él, porque no tenía dinero para que él se vaya y había pagado el mes de alquiler. Hablé con el dueño del piso y le dije que yo me iba a trabajar para el norte y que dejaba a mi hijo, pero que venía mi hija. Bueno, como eran gente que no... En fin, me presenté temprano en la casa de mis patrones, trabajé ese día y ya ese día me despedí. Y mi patrona, muy emocionada, él también, los dos estaban muy emocionados y me dijeron, Silvia, te vamos a echar de menos. No sé si vamos a conseguir otra persona como tú, pero vete, vete porque allá vas a estar mejor. Nada, ese día trabajé apenas un par de horitas, nada, ellos no querían que trabaje, solamente que no haga nada, que me vaya a arreglar mis cosas para que me vaya. Me despedí de ellos con un abrazo emocionado, dándole las muchas gracias por sus bendiciones, todo lo bueno que me había pasado con ellos. Después me fui a la, a la joyería. La que montó mi jefe. Pero ¿cómo te vas a ir? Allí te van a matar, me decía. Claro, ahí me di cuenta yo de que él era diferente a los otros, porque él era del PP y estaba en contra de los vascos, porque él en su cabeza creía que los vascos eran terroristas, como la mayoría de los del PP creen eso, de los vascos.
nada más lejos de la realidad. Pero claro, como yo soy extranjera, no tengo por qué entenderlo. Yo solamente lo que escuchaba, que obvio me parecía horroroso, pero bueno, me despedí de él, le sentó, me empezó, me dice Silvia, como ya firmaste contrato y te vas, yo te voy a llamar porque te voy a buscar trabajo para que te vuelvas. Pero tú no te quedas allí. Yo le decía, mire, como no me ofrezcan un sueldo muy estupendo, ya veremos. Nada. Él no lo tomó bien. No lo tomó bien. Encima yo le dije que no le podía recomendar a nadie porque si yo me lo pasaba trabajando no conocía a nadie. En 11 meses no conocía a nadie en Madrid. ¿Cuándo? ¿A qué hora? No, no tenía tiempo para conocer gente. Entonces me dice Silvia, yo me voy a arreglar, dice, pero tú vas a volver. Eh, medio así nomás, me repitió no sé cuántas veces que me iban a matar. Yo me fui y nada. Ahí se quedó triste, claro, se quedó triste, pero él, como es un hombre grande, lo expresaba de otra manera. Pero bueno, yo también sí lo sentí mucho porque él era, con todas sus cosas, era muy amable conmigo. Y me decía, si te hubieras buscado un novio, si te hubieras casado, te quedabas aquí. Yo le digo, nada. Me callaba porque yo decía, ¿qué le voy a decir en la que estoy saliendo? Como para encima montarme en otra peor igual. Nada. Así fue mi salida, me despedí de él, llegué a casa, cogí mi bolso y me fui a Vitoria. Mi hijo se quedó con su hermana, prometí que en un mes lo iba a llevar hasta que juntara dinero allí. Le dejé lo que tenía y nada, me fui. Llegué a no sé qué hora serían, las 6 de la mañana otra vez. Cuando llegué a Vitoria había una pareja esperándome. Eran los padres del novio de mi hija, de la época. Se presentaron y obvio me sacaron, supongo yo que mi hija le mandó una foto o algo así, porque no sé cómo me conocieron. Se presentaron y me invitaron a su casa. Me fui a su casa con ellos, claro, que le iba a decir si yo no tenía alojamiento. No sabía dónde iba a vivir en Vitoria. En fin, esto sigue, ¿eh? Ahí sí que empieza la vida misma en Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Un beso grande, que estén todos muy bien y por favor, al que le gusta, que lo ponga y al que no le gusta, joline, pero ya lo ven. Un beso, hasta luego.